Portal Clinic. Hablemos de salud. Portal Clinic es un proyecto elaborado junto con la Fundación BBVA. Buenas tardes a todos nuestros espectadores y gracias por asistir a este encuentro digital de Portal Clinic y la Fundación BBVA. Agradeceros también vuestra participación al hacernos llegar vuestras preguntas a través de las redes sociales y la web del hospital. Hoy vamos a conversar sobre salud cardiovascular y para ello tenemos el placer de contar con la participación del doctor Emilio Ortega, consultor del Servicio de Endocrinología y Nutrición, Gemma Yago, enfermera de práctica avanzada en riesgo cardiovascular, y Marc Caballero, dietista, nutricionista, los tres del Hospital Clínic Barcelona. Muchas gracias a los tres por compartir este rato con nosotros. Gracias por invitarnos. La dinámica os voy a explicar cómo va a ser. En los espectadores, nuestra audiencia nos ha hecho llegar una serie de preguntas que hemos separado por diferentes bloques. Pero antes de dar paso a estos bloques de preguntas, me gustaría aclarar a qué nos referimos cuando concretamente hablamos de salud cardiovascular. Pues bueno, es una pregunta muy interesante y cuando hablamos de salud cardiovascular o del opuesto, la ausencia de salud cardiovascular, pues estamos hablando al mismo tiempo de muchas cosas. Hablamos de personas que pueden tener enfermedades que sabemos que se asocian a un mayor riesgo de tener problemas cardiovasculares. Podemos hablar también de factores de riesgo, que a veces no podemos considerarlos no una enfermedad, pero sí una situación que predispone a tener un problema cardiovascular. Y estamos hablando también de estilo de vida, de situaciones relacionadas con nuestra forma de comer, de practicar actividad física o ejercicio físico, incluso en nuestro estado de estrés, de nuestra situación de si dormimos más o menos. Por lo tanto, vamos desde enfermedades hasta factores de riesgo y hasta factores muy relacionados con nuestro estilo de vida. Entiendo que de estos tres, de estas tres patas, la única que puede estar en nuestra mano de poder hacer algo es la tercera, que es el estilo de vida, entiendo, ¿no? Bueno, es la que dominamos en primer lugar, la que es nuestra como persona, la que podemos conducir de una manera u otra, si podemos, y si nuestra situación personal, familiar, etcétera, nos lo permite. Pero también tenemos en nuestra mano, si tenemos una enfermedad, poder hacer un seguimiento correcto del tratamiento, y si tenemos una situación de un factor de riesgo, sea hipertensión, sea diabetes, también tenemos en nuestra mano cómo controlarla. Por lo tanto, en primera persona podemos hacer mucho por nuestra salud cardiovascular, no solo por el estilo de vida. Para un poquito también aclarar, ¿qué enfermedades influyen en la salud cardiovascular? ¿De qué enfermedades hablamos? Pues enfermedades y factores de riesgo. A veces los confundimos o no podemos separarlos exactamente. Todo el mundo, cuando hablamos de enfermedades relacionadas con el riesgo cardiovascular, pues estamos pensando en obesidad, estamos pensando en diabetes, estamos pensando en hipertensión, estamos pensando en las enfermedades del colesterol y los triglicéridos, ¿verdad? Y estamos pensando en situaciones de estilo de vida muy importantes en cuanto al riesgo cardiovascular. Y se me ocurre decir que el tabaco influye mucho, no es una enfermedad, o el tabaquismo podemos decir que es una enfermedad, el estrés. La falta de sueño. Claro, porque normalmente se relaciona, ¿no?, con lo que hemos dicho, ¿no? Obesidad, colesterol, pero es verdad que el estrés, la falta de sueño, tabaquismo, tienen, sobre todo el estrés y la falta de sueño, no sé si es cada vez más un papel importante en la salud cardiovascular. Sí, el no dormir bien, ¿no? Yo siempre digo que es como el pez que se muerde la cola. A veces no duermes bien, te levantas mal, ya, ¿no? El día a día lo llevas peor. A lo mejor situaciones que en el día a día los podrías llevar bien, pues te estresan más, o el mismo trabajo, acabas estresado, no duermes bien otra vez, ¿no? Es como un círculo a veces un poco, pues eso, el pez que se muerde la cola, ¿no? O dónde empieza el estrés, o dónde empieza el no dormir bien, o
son situaciones, pues bueno, que a veces hay que pararse y decir, bueno, ¿cómo lo gestiono, no? Si tengo estrés, ¿de dónde viene? Derivado de qué estrategia puedo hacer pues para controlar ese estrés, ¿no? O qué estrategias puedo hacer para dormir bien. No sé qué quieres añadir. Sí, en esto de dormir yo también le doy mucha importancia porque con la alimentación, si has descansado más o menos, ¿no? Estás más irritable, quizás estás más cansado y puede influir en tu alimentación a la hora de qué escojo para comer. Pues mira, me da igual, cojo esto y ya está. O realmente es descansado, puedo pensarlo bien, lo puedo poder planificar. Entonces, eso es distinto, ¿no? Entonces, la alimentación, bueno, pues... Sí, o como no ansiedad, pues o sea, como por ansiedad o porque realmente es emocional esta forma de comer o realmente tengo hambre, ¿no? A veces no diferenciamos, ¿no? Tengo sensación de hambre, ¿cómo? O realmente estoy pues ansioso, estresado, voy a la nevera o voy a otro lugar que no sea la nevera y qué es lo primero que pillo, ¿no? ¿Qué es lo primero que como? Y a veces pues es un poco... Todo esto está relacionado, ¿no? A veces. Y luego fíjate, Laia, que hablamos de enfermedades, de factores de riesgo, de estilo de vida y a veces por encima de todo esto hay condiciones de vida, situaciones de vida y decimos, y está muy demostrado, que el nivel socioeconómico, cultural, esa mezcla de conceptos que tenemos es el principal factor de riesgo cardiovascular. A menudo eso está por encima de todas estas enfermedades y la situación socioeconómica, las condiciones de vida probablemente determinan en cadena hacia abajo muchas enfermedades, muchos factores de riesgo, mucha falta de sueño, mucho estrés y otros nuevos condicionantes, ¿no? Para la salud cardiovascular, la contaminación, los elementos que un poco son nuevos digamos de los últimos años, pero son otros factores importantes, ¿no? Incluso la accesibilidad a la alimentación. Aquí, por ejemplo, de Mediterránea, el aceite de oliva virgen extra lo tenemos accesible. Vas a los Estados Unidos y te sale muchísimo más caro. Claro. Entonces también, o vas a otras zonas del mundo y ya directamente no puedes comprar algunos alimentos. No tienes accesibilidad a una alimentación que podríamos decir tan saludable, ¿no? Entonces estas partes, evidentemente, son factores... La Mediterránea, ¿no? Claro, pero no en todos sitios se puede decir tan fácilmente. Luego, cuando hablamos también de enfermedades cardiovasculares, siempre ¿no? solemos imaginar a un hombre de una mayor de 60 años. ¿Responde a este perfil la enfermedad cardiovascular o ha evolucionado durante estos años? Fíjate que sí, podemos tener ese cuadro como típico y porque es real, ¿no? El hombre frente a la mujer tiene más riesgo cardiovascular y la enfermedad cardiovascular, los eventos, si bien se están, como decimos, cocinando durante décadas, no se manifiestan hasta tener cierta edad. Por lo tanto, ese cuadro de hombre, 60 años, y si puedo añadir con un poco de barriguita, responde bien a la... Cuando lo comparamos con su elemento de comparación, con su persona de comparación, la persona de comparación de una mujer no es un hombre, es una mujer que no tenga esa condición. Por lo tanto, sí, la fotografía es típica y es frecuente, pero eso no quiere decir que ni la mujer ni otras edades tengan menos riesgo o no se puedan producir y no tengamos que tener el mismo cuidado, ¿no? Ahora que comentabas, Emilio, el tema de las edades, es verdad que solemos preocuparnos por estos factores, ¿no? El colesterol, la hipertensión, etcétera, cuando llegamos a una edad más adulta. ¿Creéis que la medición, ya no la preocupación o el cuidarte a nivel de alimentación, ejercicio, no se haga en personas más jóvenes, sino la medición, el ver a, ¿no? personas de 20 años, 25, tomarse la tensión o medirse estos factores? ¿Creéis que debería hacerse de más joven o no es necesario? Debería. Si ponemos algunos titulares, pues ¿qué se recomienda? Se recomienda que la evaluación del riesgo cardiovascular en general empieza a partir de los 35-40 años. Ese sería un punto importante. Otro titular, cuando hablamos de enfermedad cardiovascular o de factores de riesgo cardiovascular y de problemas cardiovasculares en general, hablamos de enfermedad de la arteria, hablamos de aterosclerosis, hablamos del depósito
en las arterias de colesterol, que puede venir directamente de colesterol, pero también viene motivado por el resto de enfermedades o factores de riesgo cardiovascular, de los que luego podemos hablar. Y esa enfermedad de las arterias necesita tiempo. Por lo tanto, esto lo digo cuando hacemos seminarios a los estudiantes de medicina. Una persona de 20, 25 años puede parecer a ojos de todo el mundo que es una bomba de relojería para tener enfermedades cardiovasculares, pero se necesita tiempo. Se necesita tiempo para que la enfermedad se vaya generando en las arterias y finalmente se produzca el fenómeno agudo, el infarto, el ictus, etc. Ahora pasaremos ya a los bloques de preguntas que nos han hecho llegar. Empezamos por el bloque de preguntas generales. Marta pregunta, trabajo sentada en una oficina casi 8 horas al día. ¿Cómo influye este sedentarismo en mi salud cardiovascular? Bueno, pues el sedentarismo, como un poquito ha estado diciendo el doctor Ortega, es uno de los factores de riesgo cardiovascular modificables que pueden contribuir al desarrollo de esas enfermedades cardiovasculares. Entonces, yo le diría a Marta que hay mucha gente en esta situación que está durante 8 horas sentado, pero que tenemos que pensar en modificar ese factor de riesgo cardiovascular para que no se produzca esa enfermedad, y lo que hay que intentar es buscar un ratito, ¿no? Plantearse ese objetivo de decir, voy a iniciar esa actividad física, voy a moverme, si no puedo en la mañana, bueno, pues voy a buscar un ratito por la tarde, voy a intentar hacer 1 hora, empezar a moverme, aunque solo sea andar, quiero decir, activarse, ¿no? Después podemos ver si puedo incorporar ejercicio físico, pero por lo menos pensar en modificar ese punto de... Pero yo me entiendo que es durante estas 8 horas, o sea, me refiero... Durante estas 8 horas se podría mover, es decir, sí, dentro de... Si su trabajo se lo permite. Se lo permite, podría activarse, ¿vale? Es decir, por ejemplo, yo estoy media hora delante del ordenador y me levanto, intento dar un paseo, aunque sea de aquí a la esquina, y vuelvo a sentarme. Pero luego también eso dentro de su actividad laboral. Pero fuera de su actividad laboral es donde ella también tiene la oportunidad de producir ese cambio, de modificar ese factor de riesgo. Ahí es donde depende de ella. Entonces yo la animaría a que lo modifique y a que empiece poquito a poco, bueno, pues a introducir algo de actividad o ejercicio, que no es lo mismo. Y entonces aquí Marca a lo mejor... A mí me gusta explicar mucho a los pacientes que no tienen tiempo. También es cuestión de prioridad. Todos tenemos 24 horas al día. Entonces, ¿cómo priorizas tú tu tiempo? ¿A qué le das tu importancia? Entonces, eso es importante, y que hay que trabajar pues, la adherencia hacia el ejercicio físico, la actividad física. Y a los pacientes siempre les digo que busquen su bosque verde, ¿no? Donde disfrutan haciendo ejercicio físico o actividad física. En la playa, en el mar, en la montaña, en un parque. Hoy en día podemos hacer ejercicio de actividad física en cualquier sitio. No soy de gimnasio, no pasa nada. Hay muchos otros sitios. Entonces, sí, es algo que no tenemos como asimilado, ¿no? Sabemos que es importante y que nos supondría un gran beneficio para la salud hacer ejercicio, actividad. Las diferencias ahora no recuerdo cuáles son, Gemma. Sí, bueno, ahora si quieres las comentas, pero que me refiero que es algo útil, que está en nuestras manos y que aún no tenemos Pero por eso hay asimilado. que hacer ese cambio, ¿sabes? De decir, bueno, yo sé que es un factor de riesgo cardiovascular, pero está en mis manos poder cambiarlo. Es modificable, depende de mí. Yo siempre les digo, no, depende de vosotros. Nosotros damos herramientas, cómo planificar ese ejercicio, cuál es el mejor según sus características o incluso pues según sus preferencias, pero está en cada uno de nosotros decir, venga, le doy esa prioridad que Marc decía, ¿no? Y empiezo, lo que sea, poco, mucho, 10 minutos, en casa, donde quiera, pero empieza. Yo le diría que empezara. El ejercicio físico siempre es importante el que se hace, no el que quiero hacer. Entonces, no hace falta ser gimnasio sin fronteras, pagarlo y no ir, sino buscar el día a día cómo lo puedes incorporar. Mar pregunta, ¿qué factores de riesgo deterioran más la salud cardiovascular? Pues fíjate, ahí comentábamos antes, ¿no? Hay enfermedades, hay factores de riesgo y hay estilo de vida. Quizá yo empezaría por los que pueden tener más contundencia por ellos mismos o porque asociados a otras enfermedades o factores de riesgo
los empeoran todavía más. Y es el tabaco y el consumo excesivo de alcohol. Eso, si tenemos que hacer un titular que esté en nuestra mano, ese sería. Luego hablamos de enfermedades. Hablamos clásicamente de la diabetes, que seguro que habrá preguntas hoy, de la hipertensión, de la obesidad y de las enfermedades del colesterol y los triglicéridos. Y hablamos de otros factores de riesgo. Hablamos también en deterioro importante de la salud cardiovascular, la enfermedad renal crónica, que la enfermedad renal crónica por una parte se produce por estos factores de riesgo cardiovascular, pero cuando llega, por ella misma también aumenta o determina que el riesgo sea exponencial. Yo creo que estos posiblemente son los principales factores de riesgo de los que podemos hablar. Sergi pregunta, ¿cómo puedo saber cuál es mi estado de salud cardiovascular? ¿Siempre es necesario hacer una prueba de esfuerzo? Bueno, una prueba de esfuerzo es una prueba muy específica que usamos en ciertas situaciones. No es la prueba para decir cómo está mi salud cardiovascular. La prueba de esfuerzo se utiliza en personas que tienen ciertos síntomas que hacen sospechar que puede estar teniendo pues, una angina de pecho y no queda claro. Es una prueba de diagnóstico de un problema concreto. Y luego los compañeros de cardiología la usan para cuando una persona ha tenido un infarto, pues la usan después del infarto para saber cómo ha ido evolucionando ese corazón que se dañó, que se operó, para saber cómo ha ido evolucionando. En el ámbito del deporte, sobre todo el deporte profesional, el deporte muy demandante, muy exigente, alta competición, las pruebas de esfuerzo también se utilizan con otras finalidades, ¿no? Otras finalidades de evitar algunos problemas que tienen mucha difusión y de también eventualmente diagnosticar algunas arritmias que estén ocultas. Pero no es la forma de evaluar la salud cardiovascular. Hay algunas pruebas de imagen. Antes hablamos de arterias, ¿no? Esta enfermedad de la que hoy hablamos es una enfermedad de las arterias. Pues a veces en algunas personas solicitamos y usamos, pues aquí estamos representando médicos, profesionales de la nutrición, especialistas en nutrición y enfermería, pero el tener una imagen de cómo están las arterias de una persona, a veces sí es una forma de evaluar los factores de riesgo y la salud, porque todos esos elementos que conocemos o que desconocemos, al final van a la arteria y por lo tanto saber cómo está la arteria puede ser una imagen potente para conocer o ayudar a conocer nuestra salud cardiovascular. Pero entonces cualquiera de nosotros, ¿cómo la podemos saber? Una persona que no tenga una enfermedad, yo como por ejemplo puedo saber que tengo una buena salud cardiovascular? ¿Cómo es tu estilo de vida? Pues ¿fumo o no fumo? ¿Tomo un exceso de alcohol o no? Ya esa parte, y me mantengo con una actividad física y por otra parte no tengo un sobrepeso excesivo. Pues esa parte ya la conozco. Tengo enfermedades, claramente. Tengo una diabetes, tengo una obesidad, sí, no. Y por último, a veces necesito saber con una analítica de sangre cómo estoy. Porque hay cosas que no podemos ver y tenemos que conocer, ¿no? ¿Cuál es el momento adecuado para hacer eso? Pues como decíamos, pues a partir de los 35 años es un buen momento, 35-40, saber cómo estamos, o más avanzado. Pero de alguna manera una evaluación por el médico de familia inicial puede ser un buen punto de inicio. Me vino a la cabeza el que comentábamos antes del programa de riesgo cardiovascular que empezamos en salud laboral de aquí el hospital y justamente escogimos la edad 55, ¿no? Pues esa persona que decías tú, varón de 60 años, pues la idea era hacer la prevención, ¿no? ¿Qué cambios debe hacer esa persona para evitar esa enfermedad finalmente cardiovascular? Entonces acá, pues bueno, hacer cambios de estilo de vida, alimentación y evidentemente hay una visita con un médico, un especialista que evalúa el riesgo. Aquí diagnostica si hace falta derivación a la nutrición o no y pide distintas pruebas de imagen o no para evaluarlo. Y realmente yo creo que es lo que decimos, ¿no? Claro, como no son enfermedades que me hace daño en la cabeza o me veo sangre en la mano,
pasan desapercibidas hasta que te avisan. Sí, sí. ¿Ahí vais a añadir algo? No, lo que ha dicho Marc es si no lo has hecho antes, a veces pensamos en cuidarnos cuando nos jubilamos, cuando dejamos de trabajar. Ahora ya he terminado, ahora voy a ver cómo estoy, ahora todo va a funcionar maravilloso. Y en esta situación, en este riesgo cardiovascular, es muy importante que haya un tiempo de cambiar, ¿no? Que haya un tiempo de que esas arterias dejen de dañarse o se detengan ese daño. Y ese tiempo, al menos, debe ser pues un tiempo razonable. Si no se ha hecho antes, como decía Marc, los 50, 55 años debe ser un punto en el cual, si alguien no lo ha hecho, debería consultar y preguntar cómo estoy. Porque entiendo ahora que dices este daño en la arteria, ¿no? O sea, es reversible. Si hacemos lo que tenemos que hacer, se revierte. El daño puede revertirse en algunas ocasiones, pero puede detenerse. Y pueden ponerse las medidas que hagan que el daño que se ha producido no avance y no condicione un mayor riesgo de que haya un problema agudo, que haya un infarto, de que haya un ictus o de que se deteriore la circulación en las arterias que nos ayudan a caminar, en las arterias que van al riñón, etc. Juan dice, la dieta es una de las bases de la salud cardiovascular, pero ¿cuáles son las claves para que sea una dieta cardiosaludable? ¿Nada de azúcares? Yo le diría a Juan, nada de azúcares es casi imposible. Primero de todo, la fruta lleva fructosa, un azúcar. La leche lleva lactosa, un azúcar. Entonces pones alimentos naturales y de primer orden de consumo diario y tendrás azúcares. La clave aquí es evitar los azúcares añadidos. Y aquí lo podemos hacer mirando qué compramos, mirando el etiquetado y, evidentemente, evitando añadir azúcar a nuestras bebidas, a nuestros cafés, infusiones. Entonces, aquí es un punto. O evitando bebidas azucaradas, que sabemos que es un gran problema a nivel nacional y mundial. Entonces, aquí es no azúcares, será imposible, pero sí puedes evitar el azúcar añadido. Y después también, para llevar una dieta más cardiosaludable, deberíamos de pensar, reflexionar hacia un tipo de estilo de vida y alimentación, dietas mediterránea, el cual a mí me gusta explicar como los 5 grandes, ¿no? Aceite de oliva virgen extra, verduras a diario, no 3 veces a la semana, frutas diarias, después también legumbres como fuente de proteína vegetal, sin colesterol, y después también los frutos secos. Entonces, claro, cuando ves a un paciente, come frutos secos, no, legumbres 1 vez a la semana, verdura 3 veces a la semana. Yo creo que cumplo, pero no, o sea, -1 lo de la verdura todos los días, pero ¿hay que cumplirlos todos? Mira, porque... esto a niños pequeños les explicaba si querían hacer una alimentación 10. Entonces puedes ponerte 5 puntos y si eres de repartir las comidas, 5 comidas, para no hacer comidas grandes, copiosas, sino pequeñas comidas saludables. Entonces, bueno, 5 y 5, 10. Puedes evaluar tu día a día. ¿Cómo lo haces? Antes, es una anécdota, es algo anecdótico. Una compañera que ha entrado dice, me estoy tomando un cortado con 1 onza de chocolate. ¿Esto es una locura o está bien? El café será una infusión, por lo tanto es agua infusionada. Le he preguntado, ¿lleva azúcar? No, bien. Estaba preocupada si leche o no leche. La leche desnatada lleva menos de un 1% de grasa, la entera 3%. Es poca la diferencia en el cortador qué leche ponemos, ¿no? Okay. Y el chocolate, justamente aquí la pregunta, ¿qué chocolate? Porque el chocolate, hay chocolates que el primer ingrediente que lleva hay más azúcar que chocolate. Entonces, eso es un punto importante. Ahí sí que sería el azúcar a evitar. Entonces, intentar poner chocolates, ¿no? De alguna manera, con porcentaje alto de cacao. Del 70%, a mí me gusta, yo siempre digo, si pones 85, 90, seguro que es tan amargo que comes menos. Ya está, punto sólido. Y el cacao no hay ningún problema en introducirlo. Bueno, pues entonces estaremos un poco más tranquilos todos. Continuamos. Nuria dice, no tengo tiempo para realizar ejercicio en mi día a día. ¿Esto significa que no tengo una buena salud cardiovascular? Bueno, esto es un poco relacionado con la pregunta anterior, Sí, ¿no? sí, Sí que sí. es cierto que no tiene una buena salud cardiovascular porque no cumple en ese criterio. Pero bueno, lo que le decía, ¿no? Buscar estrategias
para que en su día a día, pues hablando un poco de lo mismo como anteriormente, ¿no? Buscar estrategias de decir, pues mira, no tengo tiempo, pero voy al trabajo, me lo estoy inventando en bus, pues me bajo una parada antes o me bajo una parada antes del metro o me pongo un ratito en casa. Quiero decir, querer es poder, ¿no? Es lo que hablábamos en la anterior pregunta. Es un poco más de lo mismo, ¿no? Aquí también creo que es interesante hacer una diferencia, que es lo que hablamos antes, entre actividad física, ejercicio físico y deporte. Entonces, yo no hago nada, ¿de acuerdo? Pero hago mi partido de pádel con mis amigos y luego cervezas. ¿Eso no está bien? Bueno, el pádel en principio puede ser impacto, puede ser lesivo, es cuando me he dado un golpe, me he roto, me duele el brazo. Claro, no me he preparado mi cuerpo muscularmente para hacer ese deporte. Sí. Entonces, actividad física es el hecho de moverse, mantenerse activo, movimiento, ¿de acuerdo? Puede ser cualquier actividad que tú puedas hacer día a día. Ejercicio físico sí que ya es una cosa más programada. Tiene que tener un tiempo, una programación, tiene que haber un planning y lo puedes hacer reproducible. Y sabes que puedes progresarlo y que lo puedes adaptar, ¿no? Y ahí es interesante las enfermedades cardiovasculares que puedes adaptar, depende qué condición sea tu física o qué enfermedades tengas, cómo lo puedes adaptar con un profesional del deporte o un especialista de salud. Y por otra parte también, esto sería el ejercicio físico, que es el que intentamos que se haga mínimamente, ¿de acuerdo? Un estilo de vida activo. Y el deporte, bueno, pues depende. Si te gustan más los retos, pues sí. Pero me sumo a lo que me has dicho antes. Lo importante es sumar movimiento, ¿no? Y continuidad también en el tiempo, porque esta persona que va al pádel un día, pues lo que dice Marc, a lo mejor se lesiona y no vuelve más. Entonces volvemos otra vez a un inicio. Entonces, si hace algo, pues bueno, te puede hacer pádel o lo que quiera, pero un poco más progresivamente, más días a la semana, un poco de aeróbico y de fuerza, combinar también los dos tipos de ejercicio es bueno. Uno, el cardiovascular, y otro, el de fuerza, pues para fortalecer esa musculatura en mujeres, en hombres, y depende a qué edad, pues a lo mejor la fuerza también es importante para fortalecer esa musculatura. A mí me gusta hacer apología a los compañeros que son especialistas en ejercicio físico y lo dicen muy claro, ¿no? Que la fuerza te acompaña. Eso siempre. Entonces, para que la fuerza te acompañe, tienes que trabajar el músculo. Cuando eres bebé, empieza a hacerlo caminando y evidentemente con el juego. Cuando eres niño, pero cuando eres adulto, tienes que saber que tienes que trabajar el músculo de alguna manera, porque si no... Pero yo creo que si me pongo ahora, voy a hacer un poco de diablo, ¿vale? Claro, si nos ponemos en el otro lado, dices actividad física, ejercicio. Si ya me falta tiempo para... Pues por eso a lo mejor con un especialista tienes que pactar, ¿no? Decir, bueno, ¿yo cuántos días puedo hacer? 2, bueno, pues ya está. Quiero decir, no hay que ponerse unos objetivos inalcanzables. Quiero decir, lo que tú tienes que intentar es con tu profesional, con la persona que te ayude, pues pactar, ¿no? Yo siempre les digo, ¿qué podéis hacer? ¿Qué estáis dispuestos? ¿O cuánto tiempo tenéis? ¿Que tenéis 2 horas? Vale, pues ya está. Empezamos por aquí. Más que estar sentados seguro que es. Y poco a poco, el ejercicio a veces es como gratificante cuando lo haces, ¿no? Entonces, cuando sales, pues dices, ay, me encuentro mejor. Y poquito a poquito, a lo mejor esa persona, bueno, tiene que ser algo que le guste, ¿eh? Pero quiero decir, a lo mejor poco a poco, bueno, pues le va cogiendo el gusanillo a seguir haciendo un poquito más progresivamente. Pero luego, Laia, tú decías, me pongo en el lugar de, voy a ser de abogado del diablo. No pasa nada. No. Si no puedes hacer ejercicio físico ni actividad física, no pasa nada. Por lo que sea, tienes 7 áreas más de cuidar y si no puedes conseguir una, pues puedes vigilar tu alimentación, puedes ver también tu estado de sueño cuál es, puedes controlar o intentar controlar si tienes algún factor de riesgo y si tienes que tomar una medicación, eso hacerlo bien. Por lo tanto, no hay que ser categóricos, ¿no? El nunca y el siempre decimos que no existen en medicina. Y si alguien no puede hacer ejercicio físico, por lo que sea, la misma persona que ha ido al pádel y se ha lesionado, ahora ya no puedo hacer ejercicio físico, ¿qué va a ser de mí? No, no pasa nada. Hay otras maneras de cuidar tu salud cardiovascular. No tenemos que hacer todos deporte, no tenemos que correr todos. Es recomendable hacer al menos actividad física, pero si no lo puedo hacer por lo que sea, hay otras situaciones que van
a compensar eso. Claro, pensar qué puedo mejorar de todo lo que me explican, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo mejorar? Y a partir de ahí, bueno, pues esos cambios que has introducido, mantenerlos en el tiempo, y si puedes introducir más, pues perfecto, y si no, pues poco a poco, que sean objetivos alcanzables, porque si no... se convierte todo en una obsesión, ¿no? Claro, y entonces no hacemos nada. Claro. Entonces volvemos a decir, anda, pues ya está, lo dejamos aquí y se acabó. Y a veces es mini retos. Sí. Ponerse mini retos. Pues mira, a partir de ahora no subir escaleras de mecánica, subir por las escaleras normal. O no coger ascensores y subir por las escaleras. Ya está. Planteamiento. Sí. Más movimiento. Pasamos ahora a otro bloque, el bloque de colesterol. Alberto pregunta, a veces me ha salido el colesterol un poco alto, pero solo me han recomendado cuidar la alimentación y evitar embutidos y dulces. ¿Esto es suficiente? Bien, aquí, embutidos y dulces. Es una manera, es lo que decíamos. Aquí, cuando tú tienes el colesterol un poco alto y te lo detecta a través de una analítica el médico cabecera, la primera línea de actuación es cuidar el estilo de vida, alimentación saludable, ejercicio, sin fármacos, ¿no? Si luego finalmente no mejora y se tiene que acudir a través del médico o el endocrino la línea farmacológica, pues será otra línea farmacológica y vamos viendo cómo va evolucionando esa persona, ¿no? Pero el hecho de... Entonces, solo no, lo que antes hablamos de azúcares, ¿no? Sí. Entonces, ok, aquí los no azúcares añadidos podríamos intentarlos evitarlos. Realmente, mirando etiquetas puedes hacerlo. O Claro, comprando aquí... alimentos frescos. Principalmente, alimento fresco no llevará azúcar añadido. Si compras alimento envasado en supermercado, azúcar es un ingrediente como conservante. Entonces hay que vigilarlo. Y embutidos, intentar hacer más grasas saludables, ¿no? Que es y una alimentación más vegetal, que es sobre todo lo que decíamos, ¿no? Los 5 grandes de la dieta mediterránea, poner frutos secos, semillas, verduras, intentar evitar las carnes rojas, los embutidos, carnes procesadas. Tenemos un problema aquí en Cataluña, en España. Hay que entender que son grasas saturadas, es un alimento salado y con conservantes. Entonces esto hay que reducirlo y hay que saberlo cómo manejar y cómo pactarlo. ¿A qué estás dispuesto de cambio? Y la pregunta importante es, ¿qué es un poco? Ya. El un poco, pues obviamente todo el mundo se mira su análisis y dice, uy, esto sale en negrito, ¿qué es un poco? ¿Un poco qué significa? Que hay que hacer un abordaje de estilo de vida y nutricional, pero el un poco hay que comentarlo con tu médico. ¿Qué es un poco? Porque un poco para ti puede ser mucho para una persona de esa fotografía que has hecho antes. Un hombre de 60 años y que además ha tenido un infarto. Un poco no es lo mismo en él que en tu caso, ¿no? Claro, y hay unos baremos, ¿no? Claro, hay unos baremos que no son iguales para todo el mundo. Pues, mira, yo lo tengo bien, yo lo tengo... No, depende de precisamente de tu estado de salud cardiovascular. Y tu estado de salud cardiovascular se puede definir en función de todo esto que hemos estado hablando, y es en función de eso que podemos decir, tienes un poco, no te preocupes, estilo de vida. Y es en función de eso que podemos decir, no, este poco para ti es mucho. Necesitas, además de corregir ciertos hábitos o mejorarlos un poco, y necesitas un tratamiento farmacológico. Por lo tanto, el un poco no lo interpretemos como pacientes solos, interpretémoslo con ayuda de los profesionales. Eli pregunta, el colesterol no da síntomas, ¿verdad? Así, ¿cómo puedo prevenirlo? Pues sí, es que no da síntomas, ¿no? El colesterol, si tú no te haces una analítica, no vas a saber cómo estás de colesterol. Entonces, antes de prevenirlo, tienes que saber cómo estás, porque si no, no sabes exactamente. Entonces, yo le diría pues que a Eli, que no sé cuántos años tiene, pero que un poco lo que hablaba el doctor va a depender de, o a lo mejor de esa salud, de esas patologías previas que pueda tener, o de patologías en la familia. Es decir, si por ejemplo Eli tuviera antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular en el padre, en la madre, a edad precoz, pues a lo mejor se tendría que hacer una analítica a los 30 o... Depende un poco de ese estado cardiovascular familiar, de esos antecedentes familiares, ¿no? Ana
una pregunta que viene en relación con esto. Dice, mi madre tiene colesterol desde hace años. ¿Eso significa que yo también tendré? ¿Es genético? Bueno, podría, es eso, tendríamos que ver si realmente el colesterol de la madre es genético, si está diagnosticado genéticamente, pues entonces sí que tendría que ser candidata a revisar esos niveles de colesterol, a revisar ese estado de salud y a lo mejor pues sí también de hacer una genética, porque a veces sí que si genéticamente es positivo, entonces sí que hay unos signos visibles, ¿no? Que se pueden ver depósitos de colesterol en diferentes partes del cuerpo, por ejemplo unas manchas amarillitas alrededor de los párpados o en el iris o en los tendones. O sea, que va a depender de eso, pues cuándo hacer una analítica o no. Por eso es importante pues contactar con su equipo de salud para bueno, pues valorar todo esto. Claro, y la genética está en todos sitios. Y Gemma acaba de dibujar un cuadro de una enfermedad genética que se llama hipercolesterolemia familiar. Eso es una enfermedad genética. Pues como hay muchas enfermedades genéticas. De hecho, la enfermedad genética más frecuente en el ser humano, la hipercolesterolemia familiar. Pero Eli, si habla de puede ser genético, la respuesta es sí, y no necesita ser una enfermedad. Pues a lo mejor en tu familia, Laia, pues son todos morenos. ¿Eso qué significa? Pues hay una herencia genética. La talla, pues hay familias altas, bajitas y normales. Es una herencia genética. En la sangre también llevamos cosas que se heredan igual que la talla, igual que el color de los ojos, etc. Y por lo tanto hay que conocer que hay familias que tienen niveles de colesteroles más altos, sin llegar a tener una enfermedad, pero tienen un rasgo genético que los sitúa en una situación de colesterol más alto, que necesita un abordaje nutricional, pero probablemente van a necesitar también un abordaje farmacológico para prevenir, porque están en situación de desventaja o pueden estar en situación de desventaja, que ocurran enfermedades cardiovasculares a una edad más prematura. Y aquí me gustaría añadir una cosa, que le estamos poniendo como la etiqueta roja al colesterol, y mis compañeros están de acuerdo, pero el colesterol es elemental. Todos tenemos colesterol. Lo que pasa es que tenemos que tener cifras de colesterol en unos intervalos, y esos intervalos o esa cantidad de colesterol es lo que va como marca terapéutica. Si tienes factores de riesgo más, pues un profesional te puede acompañar para ayudarte a tenerlo más controlado. Pero el colesterol es básico del reino animal, lo tenemos. Y no tratamos números, ¿no? Intentamos comunicar que no tratamos un número. Tengo el colesterol, bueno, tengo el colesterol, pues miramos el colesterol y miramos el resto de cosas. No todo el mundo que tiene un negrito en un análisis, un asterisco, necesita tratamiento, ¿no? Eso es lo que llamamos la asteriscopatía. Tener una negrita en un análisis no es una enfermedad. Todo se tiene que mirar en función pues, de tu familia, de tu historia familiar, de tus problemas médicos, y en función de eso adaptamos esos números a la persona. Pasamos al bloque de ejercicio. Carla dice, ¿hacer ejercicio de alta intensidad como maratones perjudica al corazón? Sí. Aquí la maratón me gustaría comentarle a Carla, primero de todo, que la maratón no se considera actividad física, tampoco se considera ejercicio físico, sino ya está considerado deporte, porque tiene unas normas. Tiene que cumplir 42 kilómetros para realizar realmente una maratón. Entonces estamos, como decía Emilio, ya estamos aquí hablando de ejercicio físico intenso. Y aquí sí que necesitas una preparación, ¿no? Entonces yo a esta persona le diría, bueno, hay que hacer una preparación, mejor conoce tu cuerpo. Si has tenido algo anterior, pues evidentemente tendrás que revisarlo, comentarlo con tu cardiólogo, con tu médico de deporte, con tu endocrino, con tu médico cabecera, entonces para evaluarlo. Pero hacer deporte o hacer ejercicio es saludable, ¿de acuerdo? Hay que conocer el cuerpo, cómo actúa. Entonces, por ejemplo, podemos medir las pulsaciones. ¿A qué pulsaciones te pones tú? Habitualmente decimos la fórmula básica, 220 menos tu edad. De ahí no deberías de pasar. Si estás haciendo una maratón a 180, 3 horas a 180 no aguantas. A ver, ¿esto cómo así? ¿220? 220. Habrá que apuntárselo. 220 menos tu edad, vale. Menos tu edad. Ahí tienes tu máximo de pulsaciones donde deberías ponerte. Pero eso es tu máximo. De cuando pierdes el bus y te pones a correr y llegas que te falta el aire. Sí. Ese es como tu máximo. Eso no puedes aguantar 3 horas. Claro. Una maratón
el más rápido tarda 2 horas. 2 horas a máximo no aguanta nadie. Entonces tienes que entrenar tu fuerza, tu corazón, para, ok, cómo lo adaptas a ese ejercicio y cómo responde tu cuerpo a tu efecto cardiovascular. Porque el primero que va a decir es se va a poner al 50%, al 60%, al 70%. Entonces, con el CT, una prueba de esfuerzo, te puede ayudar. Cristina pregunta, dice, ¿es importante controlar el pulso cuando practicas deporte? ¿Cuándo me tendría que preocupar? Un poquito lo que has dicho. Bueno, en esta línea es eso. Hoy mismo, ¿no? Tenemos la ventaja de hace 20 años. Todos tenemos estos relojitos que nos pueden dar la pulsación al instante, entonces ahí te puedes medir, ¿no? Y puedes jugar, pues, ok, estoy corriendo a estas pulsaciones. Ese es mi rango que yo puedo mantener. Un elemento de seguridad, sobre todo en alguien que se le recomienda hacer actividad física por primera vez, ¿no? Pues tener un punto de partida. Luego depende mucho de tu entrenamiento, de si eres hombre o mujer, de si pesas más o menos, etcétera. Pero un buen punto de partida es, sobre todo cuando se empieza a hacer actividad física, no digamos en los profesionales que se dedican al deporte, pero para empezar también saber a dónde llega tu corazón es importante, ¿no? No solo para evitar riesgos, sino también para condicionarte mejor poco a poco. Claro. Ahí, de hecho, si te quieres correr maratones y haces una prueba de esfuerzo y te entrenas, en principio tendrás mejor adaptabilidad del ejercicio físico, entonces ahora puedes mejorarlo, pero a ver cómo adaptar, es como tu cuerpo responde y se adapta. Claro, puedes hacer un deporte, pero siempre preparando al cuerpo, ¿no? Claro. Pasamos a preguntas sobre obesidad. Neus dice, ¿el exceso de grasa corporal afecta de la misma manera al corazón en personas jóvenes y mayores? Pues fíjate que no. La respuesta sencilla sería no. En estas enfermedades o en estos factores de riesgo que nos predisponen o que predisponen a tener enfermedades cardiovasculares, el tiempo es importante. Por lo tanto, tener un exceso de grasa corporal, tener obesidad o sobrepeso, si empieza antes en la vida, va a ser más perjudicial para ti. Tienes más tiempo de exposición a esa enfermedad, la obesidad, a ese exceso de grasa y a los factores de riesgo que suelen ir asociados a esa situación. Por lo tanto, es peor tener obesidad desde joven, no digamos desde niño, te predispone a muchas enfermedades, te predispone a una peor salud cardiovascular que el haber desarrollado obesidad tarde en la vida o el haber ganado peso tarde en la vida por condicionantes que pueden ir desde un problema médico que te haya hecho ser más sedentario, etc. Por lo tanto, la respuesta es no, y en ese sentido es muy importante trabajar en que ese exceso de grasa que nos comentan no se produzca cada vez más en población más joven, en personas más jóvenes. David dice, ¿qué alimentos recomendáis para mejorar la salud cardiovascular en personas con obesidad? En personas con obesidad, bien. Aquí unas cosas que evidentemente habría que controlar es la grasa corporal, por eso controlar la composición corporal, como comentaba Emilio. Entonces, alimentos, bueno, habría que evaluar esa persona, qué alimentación está haciendo, qué estilo de vida, si está preparado para hacer cambios. ¿Cambios de qué? Quizá quiere cambiar, puede tomar un fármaco. Ahora tenemos fármacos para la obesidad. Entonces quizá, oye, no quiero hacer nada sin fármaco, que eso es la opción quizá más fácil. O no soy antifármacos y quiero hacer ejercicio. Pues venga, vamos a hablar. O alimentos, ok, ¿cómo es tu alimentación? Evaluemos. Entonces aquí también, cuando hablamos de la obesidad, la enfermedad de la obesidad hay que tener mucho tacto, porque está muy estigmatizada. Entonces hay que entender que hay muchos motivos por los que nosotros comemos de una manera u otros. Antes Emilio hablaba del código postal. Sabemos que la obesidad responde a un código postal. Hay zonas en Barcelona, por ejemplo, que tienen más obesidad que otras zonas. Y eso es por tu zona, porque ¿qué educación tienes? ¿Qué economía tienes? Hoy en día que ha subido tanto el precio de los alimentos, llevar quizá la cesta de productos frescos es caro. Y no todas las personas pueden. Entonces hay que entenderlo. Entonces no es solo qué como, sino también qué cambios puedes hacer. Entonces, siguiendo un poco las pautas de la alimentación saludable, hoy, por ejemplo, le decía a una paciente que a ella le gustan las patatas chips. Ok, está bien, pero hay que ponerle un límite. Porque si tú desmesuras ahí, son palatables, empiezas y no acabas.
¿no? Ya lo saben, las anuncios ya lo saben bien. Sí. Pero claro, entonces intenta incorporar un vegetal. ¿Cuál te gusta? El tomate, el gazpacho, y las verduras no quieren ser verdes. Puede ser remolacha, puede ser zanahoria, puede ser remolacha. Ponle color a tu alimentación, ponle gustos, ¿no? Entonces, mira qué grupos de alimentos puedes poner. Y luego Marc, a veces, independientemente, es decir, una persona que tiene obesidad, el foco a veces no es exigir, cuando hablamos, ¿no? Porque esa pregunta va de salud cardiovascular. A veces el foco si no consigo perder peso, mi dieta no es saludable, ¿no, Gemma? Existen patrones Sí. Que nos ayudan a prevenir, incluso si no podemos perder peso, nos puede ayudar a prevenir la enfermedad cardiovascular, ¿no? Incluso aquí yo diría, la obesidad, ya no hablamos de peso, también hablamos de porcentaje de grasa, de kilos de grasa. Entonces, quizá, mira tu composición, quizás si haces ejercicio, a ver si puedes aumentar algo Claro. de músculo, que es difícil, no es fácil, y puedes bajar la grasa. Y quizá bajas muy poquito la grasa, pero si mejoras los grupos de alimentos, pones aceite de oliva virgen extra, pones frutos secos, pones más legumbres, reduces los embutidos, reduces las carnes, bueno, priorizas el pescado antes de la carne. Oye, son cambios. Claro. Y son cambios que puedes hacer, entonces coméntalo con tu nutricionista o profesional de la salud que pueda mejor ayudarte en la alimentación y a ver cómo lo enfocas. Vamos al último bloque sobre diabetes. 2 preguntas al respecto. Carmen dice, tengo diabetes y he leído que es un factor de riesgo de la salud cardiovascular. ¿Significa que tendré problemas cardiovasculares o se puede evitar? Carmen. Pues Sí. Carmen es una mujer con diabetes. Si vamos a algunas cosas que hemos comentado, por ejemplo, la diabetes, en términos de enfermedad o de riesgo cardiovascular, afecta más a las mujeres que a los hombres, cuando las comparamos con una Carmen que en este caso no tenga diabetes. Por lo tanto, la respuesta es sí, hay que tener cuidado, hay que controlar bien la diabetes y los factores de riesgo que acompañan a la diabetes, sobre todo ya sea diabetes tipo 1 o tipo 2. Pero sí, es una de esas condiciones o enfermedades que predisponen a tener un problema cardiovascular. Y si eres mujer, hay que cuidar y seguir un poco un control incluso más adecuado, el control tanto de lo que es la glicemia dentro de la diabetes como el resto de factores de riesgo que normalmente acompañan a la diabetes. Y ya acabo con la última pregunta de Lidia. Dice, tuve diabetes gestacional en este caso. ¿Puedo hacer algo para evitar tener diabetes tipo 2 en el futuro? Me dijeron que tenía un mayor riesgo de desarrollarla. Sí que es cierto que tiene más riesgo, sobre todo a veces en esos 5 primeros años después del parto. Entonces yo le diría a Lidia, bueno, y seguro que su equipo médico se lo habrá dicho, que se tiene que volver a reevaluar el estado de esa diabetes gestacional que tuvo al cabo de unas 6-12 semanas. Seguramente le harán una sobrecarga oral de glucosa que nos indicará en qué estado está esa diabetes. Y también le diría pues, que se cuide en el sentido de que no tenga un peso adecuado, haga una buena alimentación saludable, dieta mediterránea, lo que nos ha estado en toda la sesión explicando Marc, y ejercicio o actividad física, que se mueva y que todo irá bien seguramente. Esa es la parte que ya tiene en su poder, porque de los 3 factores mejor conocidos que hacen que una persona vaya a tener diabetes tipo 2, en este caso, el haber tenido una diabetes gestacional ya es un indicativo, pero son 3. Edad, no le vamos a poder quitar la edad, va a ir ganando años. Antecedentes en la familia, a lo mejor Lidia, su padre o su madre o los dos tienen diabetes, eso sabemos que claramente le va a comportar un mayor riesgo. Y el último factor es la ganancia de peso, y esa es la parte que más capacidad de control se puede tener ella. Y yo también quería añadirle un poco lo que comentáis, qué factores modificados puede hacer. Entonces aquí la Asociación Americana del Corazón, ejercicio, sueño, tóxicos, alcohol, tabaco, alimentación, para modificar factores como hipertensión, glucosa, y el colesterol o exceso de grasa corporal. Entonces ahí evidentemente tiene muchos cambios a poder hacer.
Bueno, pues con esta pregunta hemos acabado el encuentro de hoy. Muchas gracias a los tres por ayudarnos a conocer o a controlar o un poco saber qué factores podemos estar en nuestras manos al menos para cuidar nuestra salud cardiovascular. Muchas gracias a los tres por acompañarnos. Gracias. Y también agradecer a nuestra audiencia que nos hayáis acompañado en este encuentro, así como por vuestra participación. Emplazaros al próximo encuentro de Portal Clinic y la Fundación BVA, y hasta entonces cuidaros y mucha salud. Para más información podéis consultar la web clinicbarcelona.org/Portal Clinic. Portal Clinic es un proyecto elaborado junto con la Fundación BBVA.